Buenas tardes, hermanas y hermanos. Espero que estén excelentes. Ya un saludo ahí a las hermanas, a los hermanos que están a través de Zoom y Facebook. Ojalá puedan seguir atentos ahora en el momento de la palabra de Dios. ¿Ya? Bueno, ya antes vamos a hablar para que obviamente sea el Señor, como siempre, el que hable a través del predicador. Señor, gracias te damos por este nuevo día que tenemos, Señor, para poder congregarnos. Gracias te doy por los que están presentes, Señor. Y gracias también por los que están presentes también, pero a través de una pantalla. Gracias porque han apartado tiempo, Señor, y saben que este es un momento que ofrendan para ti, Señor, y no tan solo para la congregación o a un líder de una iglesia, Señor. Así que te doy gracias porque han querido participar y te pedimos, Señor, que en este momento tú prepares los corazones y las mentes de todos, Señor, y que tú, Señor, seas el que dirija las palabras, Señor, y que puedas hablar directamente a nuestro corazón y que nosotros podamos, como siempre, meditar y practicar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy es un día especial, ¿ya? Bueno, no tan solo porque mi esposa está de cumpleaños, ¿ya? Es porque estamos a la víspera de Navidad, ¿ya? Un momento muy esperado por todos, por chicos y grandes, ¿ya? Muchos quizás por el regalito, pero me imagino que muchos más porque celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, ¿ya? Y hoy deberíamos hablar de Navidad, ¿ya? Pero es difícil hablar sobre algo tan bello, algo tan esperanzador, algo tan puro como el nacimiento del Salvador, de quien nos rescató con su sangre, de Jesucristo. En un contexto tan oscuro, tan adverso como el de Jeremías, ¿ya? Me imagino que los que han seguido esta serie de estudios se han dado cuenta que si lo vemos de forma terrenal, el libro de Jeremías es muy feo, ¿ya? ¿Qué vemos en Jeremías o qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto a un pueblo, ya el pueblo de Judá, reconocido como el pueblo de Dios, siendo exactamente lo contrario, un pueblo que desobedece a su Dios y que prefirió escoger otros dioses ajenos y falsos sin vida. Vemos a Dios dando el juicio final a su pueblo, el cual es secuestrado por una nación poderosísima y cruel como Babilonia, y que lamentablemente la gran mayoría de estos secuestrados nunca volvería a su tierra. Vemos también a un hombre llamado Jeremías, el cual desde joven tuvo que buscar el arrepentimiento de su pueblo de forma solitaria y sin éxito. Y tuvo que anunciarles a causa de esto el castigo de Dios a causa de sus pecados. Suena feo, ¿verdad? Si lo vemos de esta forma, sería un lugar donde no podríamos ver el brillo de la estrella de Belén o la promesa de Jesucristo. Pero aún así, el nacimiento de Jesús está prometido en Jeremías. Aún lo oscuro y lo feo de Jeremías está el resplandeciente nacimiento de Jesucristo prometido en su palabra. En Jeremías 23 nos encontramos que, bueno, lo mencionamos el miércoles anterior, en Jeremías 23 el pueblo estaba siendo ya llevado cautivo a Babilonia, ¿ya? Pero aún en este momento Jeremías anuncia a su pueblo de que volverán. Después de un largo cautiverio, volverán. Y voy a leer capítulo 23, versículos 1 al 8. Dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán.
y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Amén. Repito el versículo 1, dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Vemos que en el inicio de este capítulo, Dios, a través de Jeremías, hace un reclamo, ¿ya? Él denuncia a los malos pastores de las ovejas de su rebaño, o sea, el pueblo de Judá, ¿ya? Porque en vez de llevarlas por delicados pastos, aguas de reposo, sendas de justicia, estaban guiando a las ovejas por valles de sombra de muerte. En vez de guiarlas hacia su Dios, los estaban alejando de él. ¿Y quiénes son estos pastores? Bueno, los pastores son los que guiaban al pueblo de Judá, es decir, sus reyes, sus profetas a nivel espiritual. ¿Y qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto, bueno, principalmente dos reyes. Uno era Joacim, el cual cuando sus príncipes le leyeron el rollo con profecías que había escrito Jeremías y el escriba Baruch, ¿él qué hizo? Lo rompió y lo quemó. Ese era el pastor de Judá. Vimos también a Sedequías, que no era tan agresivo como su hermano Joacim, pero sí fue un hombre que fue tibio, que a veces daba la impresión que se iba a acercar a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. Y sobre los profetas, vimos en muchas oportunidades cómo los profetas le daban al pueblo lo que el pueblo quería, palabras de paz que finalmente nunca llegaron porque no provenían de la boca de Dios. Estos eran los pastores de Judá que estaban torciendo el camino de las ovejas, del pueblo de Dios. Vemos cómo estos pastores fallaron en la labor que Dios les había encomendado. Por eso en el versículo 3 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Ya? Es decir, Dios hace el trabajo que no hicieron estos pastores. Él personalmente va a reunir sus ovejas en su tierra, a la tierra que él algún día les prometió, donde fluía leche y miel. ¿Ya? Es por eso él se encarga o se encargará personalmente, porque los pastores fallaron, porque los hombres fallaban. Y no solamente en los tiempos de Jeremías, los hombres, los pastores, fallaron desde el principio. Desde los tiempos de Adán y Eva, como lo vimos algunos miércoles, o no, perdón, unos domingos atrás, cómo fallaron en el tiempo de Noé, cómo fallaron en el desierto mientras iban a la tierra prometida, y cómo también en los tiempos de los jueces, de los reyes, los pastores fallaron. Fueron muy pocos los pastores buenos y muchísimos menos los que fueron capaces de preparar a los futuros pastores para que guiaran bien a las ovejas. Los hombres y los pastores siempre fallaron. Es por eso que no era novedoso que Dios quisiera tomar cartas sobre el asunto personalmente, porque constantemente Dios tenía que remediar los errores de estos pastores, hombres que fallaron constantemente. Por esto, después de que Dios reuniría a sus ovejas en Judá nuevamente, Él nuevamente volvería a intervenir, pero de una forma que no solamente impactaría
al pueblo de Judá o de Israel, sino a la humanidad completa para siempre. En el versículo 5 vemos lo siguiente, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Dios promete a un tal David renuevo justo. Es una persona, pero claramente no podía ser el rey David porque él ya había muerto siglos atrás. Entonces era una frase muy curiosa y que obviamente a los que escuchaban esta palabra de boca de Jeremías les complicaba entender, ¿ya? Eh, bueno, y hoy día vamos a ver entonces quién es este David renuevo justo. En primer lugar, esta frase, ¿ya? Parte por David, ¿ya? Es decir, Dios quiso hacer una referencia a David al presentar a esta persona. ¿Por qué? Lo dice a continuación. Dice que reinará como rey. ¿Y qué mejor referencia de rey para Israel que el mismísimo David? David, un rey conforme al corazón de Dios. Un rey bueno. Un rey que de hecho los reyes buenos que hubieron en Judá, Dios siempre quiso hacer una referencia relacionada a David. Por ejemplo, Josafat fue uno de los reyes buenos que ya varias veces hemos mencionado. De él, Dios dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de ¿quién? De David, su padre. ¿Ya? Es decir, fue bueno y lo referenció con David. De Ezequías, también otro de los reyes muy buenos que hubieran en Judá, Dios dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Nuevamente Dios quiso demostrar que era un rey bueno, llevándolo a comparación con David. Y finalmente de Josías, que fue también otro de los reyes buenos, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Ya? Vemos que Dios siempre recordaba a David al hablar de los reyes buenos. David fue uno de los 3 reyes de la Israel unificada, por lo tanto tenía una categoría especial, ¿ya? Pero él tuvo diferencias con los otros reyes que fueron Salomón y Saúl, porque Salomón mientras disertaba sobre árboles y animales, David vencía guerras. Y Saúl, mientras hería a sus miles, David hería a sus 10.000. Por lo tanto, David era un rey muy importante para Israel y alguien, un nombre que les llenaba siempre de orgullo. Y esto no fue la única vez que en el Antiguo Testamento vemos nuevamente mencionar a David como una profecía. Por ejemplo, en Oseas, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice así: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Dios menciona aquí a un futuro David. También nos encontramos años más tarde de las palabras de Jeremías con un profeta desde el otro lado de la vereda, desde enfrente, desde Babilonia, ¿ya? Que dice palabras muy parecidas a la de Jeremías. Él es Ezequiel. Capítulo 34, versículo 23. Él acá también habla en contra de los pastores de Israel. Y dice el 23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Nuevamente aquí Dios habla sobre un David que va a apacentar, que va a pastorear a sus ovejas. Y también en Isaías, ¿cómo no? Capítulo 9, versículos 6 al 7.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ya? Vemos a un niño, a un hombre, ¿ya? Nacido de mujer, que reinaría sobre Israel y que se sentaría en el trono de Israel. Y para esto sabemos que debía ser del linaje de David. ¿Ya? Bueno, pasamos a la siguiente palabra. Dice ahí renuevo. ¿Ya? Quizás esta es una palabra un poco desconocida para muchos. ¿Ya? Y el diccionario la define de esta forma. Dice tallo que brota de un árbol o de una planta después de podados o cortados. ¿Ya? Repito. Tallo que brota de un árbol o de una planta después de podados o cortados. ¿Ya? Yo no sé aquí cuántos serán expertos en plantas, ¿ya? En jardinería. Vi que ahí estaba conectada la hermana Patricia, ya que ella tiene un bello jardín. Es una experta ahí con sus plantitas, sus flores. Y a veces hay ciertos árboles o plantas que hay que podarlos, es necesario podarlos para que crezcan con más fuerza, ¿ya? Esta palabra podría significar tres cosas, ¿ya? Primero, que este pastor sería un renuevo o un tallo nuevo proveniente de un árbol existente. ¿Qué árbol sería? El árbol de David, ¿ya? Vendría entonces de su linaje. Segundo, que sería alguien que traería alegría, que traería esperanza, ¿ya? Eh, es alguien que crecería con fuerza, ¿ya? Lamentablemente hubo que hacer una poda en Israel, pero después de esta poda vendría una alegría, vendría la esperanza de este renuevo que nacería y que los reinaría como un buen pastor, ¿ya? Por lo tanto, sería necesaria una poda antes que este tallo nuevo, que este renuevo saldría a relucir, ¿ya? Y lo tercero es que, bueno, igual con Scarlett nosotros teníamos una plantita que queríamos mucho, ¿ya? Y lamentablemente murió, ya se cayeron todas sus hojas, ya nos dio mucha pena porque realmente la queríamos, casi como a Brunito, ¿ya? O ahí entre los dos. Y bueno, pensábamos en qué fallamos, ya quizás tuvo mucho sol o muy poco sol o fallamos en el agua. Pero el otro día encontramos una persona que nos dijo, nos recordó que esa plantita hay que podarla. Y era algo que habíamos olvidado completamente, ¿ya? Entonces la podamos y ahora esperamos con alegría que pueda salir un renuevo, ya que aparezca un tallo nuevo, ¿ya? O al menos yo espero eso, no sé tanto Scarlett, pero yo espero con mucha ansia ver que reviva esta plantita. Es lo mismo que sucedería con Israel, ¿ya? Porque un renuevo, un tallo nuevo significa vida, ¿ya? Es decir, que en esta planta, en este árbol, todavía hay vida. Lo mismo sucedería con Israel. Obviamente trajo dolor esta poda, pero después de esto, con paciencia, el árbol volvería a vivir con más fuerza que nunca, ¿ya? La tercera palabra, después de renuevo, es justo. Y al parecer es muy importante este concepto porque el versículo 5 dice así, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ya? Eh, vemos que dice acá que hará juicio y justicia en la tierra. Y en el versículo 6, ¿ya? Al final dice, o lo voy a leer completo mejor, dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es decir, en estos dos versículos vemos constantemente el término justicia, juicio.
Pero de cierta forma, justicia es darle a la gente lo que se merece, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿el pueblo de Israel merecía este rey? ¿Este pastor tan bueno que salvaría, que traería paz y esperanza? Difícil, ¿verdad? Israel, ya vimos cómo era en esta época de la historia, ¿no es cierto?, de Jeremías. Israel o Judá era un pueblo traidor y desobediente. Dios los escogió, pero ellos escogieron a otros dioses. Dios los libró de Israel y ellos querían volver a Israel. Dios quería pastorearlos y los pastoreaba, pero ellos pidieron reyes como las otras naciones para pastorearse a ellos mismos. Entonces, ¿Israel realmente merecía un Salvador? ¿Esa era la justicia? ¿El juicio que les correspondía? Creo que humanamente podemos decir que no. Ellos merecían el castigo y de ahí nada más. Castigo eterno. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Merecemos un Salvador? ¿Acaso somos diferentes, los cristianos? ¿Somos diferentes al pueblo de Judá? Los cristianos a veces somos traidores y desobedientes con nuestro Dios. Dios nos escogió, pero nosotros escogemos a otros dioses. Dios nos libró del mundo, pero queremos volver al mundo. Dios nos quiere pastorear, pero preferimos pastorearnos a nosotros mismos. Por eso Dios, tal cual lo vimos el miércoles anterior, Dios ha librado la espada, el hambre y la pestilencia en nuestros tiempos, tal como lo hizo con Judá. Porque al igual que ellos, sacrificamos nuestras riquezas, nuestros talentos, nuestro tiempo e incluso sacrificamos a nuestros hijos a otros dioses. Porque al igual que ellos, también practicamos el canibalismo, no de forma literal, pero a veces nos comemos a nosotros mismos sin misericordia, de forma simbólica, obviamente. Aquel David renuevo justo no solamente traería esperanza al pueblo de Judá, sino también a todos nosotros, a la humanidad en todos los tiempos. Nosotros no merecíamos un Salvador, pero la justicia de Dios afortunadamente es diferente a la nuestra. Y Él quiso darles un Salvador y también a nosotros darnos un Salvador. ¿Y quién es este Salvador? Al fin y al cabo, ¿quién es este David renuevo justo? Lucas 2. Otra más, Dominique, por favor. Lucas 2, versículos 10 al 14, vemos cumplida esta profecía. Dice así: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, ¿quién es este Salvador? ¿Quién es aquel David renuevo justo?
Cristo el Señor. Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y tal como aquella multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, hoy podemos nosotros también alabar a Dios por un cumpleaños más de aquel pequeño que lo encontrarían en pañales, acostado en un pesebre junto a los animales, que luego crecería para morir por nosotros en la cruz, pero que luego resucitaría para preparar un lugar para nosotros en el cielo. Así que, hermanos, aún en la fealdad de Jeremías, aún en lo más profundo de la oscuridad de la humanidad, Dios era un Dios de misericordia. Era un Dios que se compadeció de la debilidad humana y se compadeció de nosotros, dándonos una nueva oportunidad. Así que cada vez que veamos a Judá, vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos cambiar y debemos ser hijos dignos para nuestro Señor. Así que el Señor les bendiga y que ojalá mañana puedan recordar esto, ¿ya? Que no es simplemente un día más, sino conmemoramos a Jesucristo, que era un Salvador que nosotros, tal como ellos, no merecíamos, pero que gracias a Él tenemos vida eterna y podemos estar seguros de que cuando llegue la muerte, si es que llega, o cuando Jesucristo venga a buscarnos, estaremos con Él por toda la eternidad. Amén.